Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón, y hoy vamos a montar un Fiat 500X. Antes de comenzar con el montaje, nos colocaremos las piezas que componen el enganche. De esta forma y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También en el manual veremos que es compatible con varios modelos. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical. Para el montaje de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes, pero antes de ello deberemos desmontar ambos pilotos y los pasos de rueda. Quitaremos los tornillos que nos encontramos en la entrada del maletero. Mediante una llave de Torx de 30 aflojaremos los dos tornillos del piloto y el tercero del paragolpes. Repetimos la operación en el lado derecho. Una vez aflojados los tornillos, con la ayuda de la espátula plástica, quitaremos las dos grapas de presión que terminan de sujetar el piloto. Desenchufamos el conector. En el lado izquierdo exactamente igual. Pulsamos y soltamos. En la parte inferior, igual que en la superior, con Torx de 30 aflojaremos los 4 tornillos. En el paso de rueda nos encontraremos con 3 tornillos, que vemos aquí, que sujetan el paragolpes. En el paso de rueda, como podéis ver, tenemos esta moldura. Ojo, las grapas que lleva son muy delicadas, hay que quitarlas con mucho cuidado. Con la ayuda de un sacagrapas y un poquito de paciencia iremos haciendo que salgan poco a poco, como lo vemos aquí. Primero una, después otra. Tenemos 2 justamente aquí y otras 2 aquí. Una vez que quitamos estas 4 grapas, tenemos que quitar una grapa aquí y otra aquí. Puede suceder, como es el caso, que se os quede la grapa en el alojamiento. Con cuidado meteremos el sacagrapas, presionaremos para que salga la grapa y volver a ubicarla en la moldura. Una vez que hemos quitado la moldura del paso de ruedas, quitaremos este tornillo con una llave de 7. Con la ayuda de la espátula plástica levantaremos para liberar el paragolpes de su sujeción. Y ahora estos mismos pasos los repetimos en el lado de la derecha. Ya solo queda desmontar el paragolpes. Tendremos que desenchufar los conectores de los sensores y dejaremos el paragolpes en un sitio firme y seguro. Como último paso, desmontaremos el refuerzo. En este caso es un refuerzo plástico. Para ello aflojaremos 3 tornillos, 2 que tenemos a primera vista y un tercero que lo haremos a través de este orificio. El refuerzo plástico ya no se utiliza. Como podemos ver, se nos quedan a la vista estos taponcitos de goma, los cuales nos están tapando los puntos de anclaje. Los quitaremos. Terminados estos pasos, comenzaremos con el montaje del enganche. Colocaremos el enganche y con la ayuda de las tuercas que hemos quitado anteriormente, añadimos las arandelas que nos viene con el enganche y sujetamos. Colocaremos ya las piezas laterales. Para ello tenemos que colocar los 2 tornillos de 12-30 que van justamente al lateral y los tornillos de 12-40 que van sujetando el enganche y el punto inferior. Tornillo de 12-40 en este punto inferior y tornillos de 12-40 con arandela de la ancha también en la parte superior.
poniendo las tuercas por la parte inferior. Repetimos la operación en el lado derecho. Con la ayuda del manual veremos el correspondiente apriete de cada uno de los tornillos según su métrica. Recordaros que como es adaptable con varios modelos, en este caso nos sobrarán 2 tornillos. Colocaremos la bola vertical con la ayuda de los tornillos de 12-25 y arandela Grower. En el lado izquierdo lo sujetaremos la parte superior con el de 12-25 y la parte inferior, que va con la anilla de seguridad y la chapa de sujeción de la base de enchufe, con el 12-35. Para los tornillos de 12 que sujetan la bola, le daremos el par de apriete de 87 Nm. Sujetaremos la chapa de la base de enchufe con la ayuda del tornillo, la arandela plástica y por último con la tuerca autoblocante, dándole el suficiente apriete para que suba y baje con facilidad, pero que no caiga por su propio peso. Realizados estos pasos, podemos pasar a la parte eléctrica. Momento de la parte eléctrica, y varias son las opciones que nos encontramos para este vehículo. Una de ellas sería la conexión a la línea de cambus, que tendríamos que llevar hasta la parte delantera, debajo del volante, y conectar a una de las unidades la conexión de cambus. Asimismo, conectaríamos el antiniebla y el freno en la parte trasera izquierda. Otra opción, la elegida en este caso, nuestro conocido Aragón Pro. En este caso montaremos la instalación en 13 polos, la cual conectaremos directamente a las señales de los pilotos y aprovechando que tenemos la caja de fusibles en la parte trasera izquierda, conectaremos ahí la línea de positivo. Para el montaje de este kit electrónico realizaremos como primer paso colocar el enchufe sobre el soporte, pasaremos el cableado por encima del enganche, realizaremos un orificio en esta parte de la chapa e introduciremos el cableado dentro. Y después, una vez dentro, os voy a mostrar cómo, con muy pocos pasos y evitando destapizar en la medida de lo posible, realizaremos el resto del conexionado. Momento de colocar la base de enchufe. Para ello, normalmente lo que hago yo es colocarla de forma que abra lateralmente. Si lo ponemos de esta otra forma, como podréis ver, si el paragolpe nos queda aquí, tendremos que realizar un recorte mayor o bajar bastante más la base de enchufe para que no nos colisione. También, al ser una base retráctil, si nos fijamos, nos va a quedar de tal forma que el cableado va a colisionar con la chapa. De esta forma evitamos que colisione el cableado con la parte trasera. Como veis, hemos sujetado el cable con las bridas incluidas en el kit. Con la ayuda de la corona de 40 haremos un orificio en esta parte. Pintaremos para evitar la oxidación del orificio que hemos realizado. Introduciremos el cableado dentro y ahora os mostraré cómo lo vamos a coger por el otro lado. Nos aseguraremos de que la goma queda completamente sellada. Retiraremos el tapizado de la parte trasera y justamente aquí tenemos el alojamiento donde va la caja de fusibles y donde nos encontraremos el cableado. Como podéis ver, el cableado lo tenemos justamente aquí. Quitaremos primeramente las grapas de ambos lados y ahora quitaremos los tornillos. Con la ayuda del sacagrapas empujaremos hacia arriba el plástico, quitamos la grapa que sujeta la parte plástica y de esta forma podremos ir ahuecando todo el tapizado lateral. Como veis, ya tenemos accesible todo el cableado y nos dejaremos aquí preparado tanto el conector como los cables de masa para que sean conectados correctamente. Haremos lo mismo en el lado derecho para ir organizándonos el cableado. Sujetaremos la centralita, en este caso, con la ayuda del adhesivo que viene incluido en el kit. Y utilizaremos el tornillo de sujeción de esta centralita para tornillo de masa.
Antes de que comencemos con la distribución del cableado, tendremos que tener muy claro dónde va cada una de las señales. Por ejemplo, en este vehículo tenemos que tener en cuenta que tenemos posición y freno por el mismo cable. Es decir, que aquí tendremos que conectar el cable rojo y el cable negro, no siendo necesario el pasar el cable marrón hasta el lado derecho. También tendremos que tener en cuenta que en este lado tenemos solamente la señal de antiniebla, teniendo la señal de marcha atrás en este lado. Concretando, señal de intermitente derecho y marcha atrás los pondremos en el piloto derecho, señal de freno y posición izquierda en el lado izquierdo, intermitente izquierdo y antiniebla. Con la ayuda del taladro hemos dejado trenzado el cableado para que así sea más fácil su distribución. En este caso lo vamos a pasar a la altura del piloto. Como podemos ver, tenemos dos cables, los cuales nos hacen posición los dos, y si pisamos el freno, lo veríamos con mayor intensidad. Son válidos cualquiera de los dos para que los usemos de señal de posición y freno. En este caso, como podéis ver, tenemos conectado el cable negro al cable rojo y ahora lo conectaremos a uno de los dos que nos hace posición y freno. Posicionamos el cable amarillo-rojo con la grapa y hacemos el primer clic a mano. En el cable azul-blanco tenemos el intermitente, que va con el cable amarillo de nuestra instalación. El cable marrón-amarillo, el cual lleva la señal de antiniebla, que lo conectaremos con el cable azul de nuestra instalación. Ahora estamos en el piloto derecho y como siempre os digo, aunque yo os comente siempre el color que aparece en el vehículo, es conveniente que lo comprobéis previamente con la punta de pruebas. En este caso, el cable azul-negro lo conectaremos con el intermitente derecho, que es el cable verde de nuestra instalación. El cable de marcha atrás, que es el cable gris-verde en el vehículo, y cable naranja de nuestra instalación. Nos encontramos en la parte trasera izquierda. Como podéis ver, tenemos esta caja de fusibles, la cual tiene algún que otro alojamiento libre. Como podemos comprobar con el buscapolos, tenemos aquí un positivo directo, pero si nos fijamos, el hueco que tenemos al lado no lleva ningún tipo de cable. Lo que voy a hacer yo va a ser conectar ahí, mediante un terminal, nuestra instalación. Para ello sacaremos la instalación quitándole los dos tornillos y conectando por detrás el terminal. Con un terminal igual que este es con el que pondremos el cable de positivo de nuestra instalación. Para ello previamente tenemos que extraer este seguro de la caja de fusibles. Localizaremos dónde está el cable y el hueco que tenemos libre. Ponemos el terminal y pondremos otra vez el seguro. Colocaremos el fusible en el alojamiento que nos queda libre donde hemos colocado el terminal. Y como podemos ver, la centralita ya nos llega a corriente. Con la ayuda de un comprobador verificaremos que todas las señales funcionan correctamente. Siguiendo las instrucciones marcaremos el recorte, teniendo siempre presente el tipo de bola que estamos montando. En este caso es desmontable vertical. Con la ayuda de una lija afinaremos el recorte efectuado. Y con la ayuda del estropajo de fibras le daremos el acabado final. Y con el recorte efectuado ya podemos pasar al montaje del vehículo. Y con esto damos por finalizado el montaje del enganche.